Aldo Linares conversando con Mercedes Pullman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es muy bonito poder encontrarnos un jueves más en un momento tan especial de interés, de emoción, de ese entusiasmo que genera la búsqueda de cosas, que genera la búsqueda de respuestas probablemente que algunas estarán cerca, otras que estarán lejos, pero que tienen que ver con todo ese cúmulo de inquietudes que tenemos y que nos mantienen vivos. Y es bonito estar nuevamente pues con vosotros y vosotras dándole vida a este canal, con Nacho y Felipe Repiedra apoyando en el soporte tecnológico, la voz de Alasne de Orol, pero sobre todo con vuestra intención, vuestro apoyo, vuestro interés, como lo vuelvo a repetir, y con vuestro deslumbramiento. Y de deslumbramiento viene sobrada nuestra compañera con la que vamos a estar, nuestra compañera Mercedes Pullman. Mercedes, estoy encantado de que estés aquí con nosotros, es un placer, así que bienvenida. Hola Aldo, yo también estoy encantada, gracias por invitarme. Siempre veo tu programa, digo, a ver si alguna vez me invita a mí. Y mira por dónde. Pues es genial y además es bonito tenerte aquí porque es parte de lo que siempre digo en este canal, ¿no? Del deslumbramiento, de personas que tienen interés, que tienen búsqueda, que están muy marcadas por esa cosa que es difícil de frenar, que es el propio ímpetu de ir hacia algo. Y claro, pensé en Mercedes por una razón básica. El otro día, escarbando en libros antiguos también, pues me di cuenta que esa sed que tiene uno de buscar en páginas antiguas amarillentas, como buscar en archivos antiguos, como mirar al cielo y preguntarse cosas, como preguntarse por qué determinadas tradiciones son lo que son y de dónde vienen y hacia dónde van, pues todo esto bullía en Mercedes también. Y para que os ubiquéis un poquito, pues Mercedes nació en un país muy lejano, muy lejano, en una zona muy lejana en la Unión Soviética y vivió allí hasta los 25 años. Y claro, la historia de Mercedes está también trufada de ese realismo mágico porque es nieta de españoles exiliados y que estuvieron durante la época de la Guerra Civil. Entonces, pues allí digamos que entiendo que ella se fraguó un poco en todas estas cositas de ese realismo mágico que está aquí en nuestro país, ¿no? Y también, claro, de toda esa realidad tan mistérica, tan especial y tan curiosa y tan desconocida que es para nosotros todo lo que ocurre tras ese llamado telón de acero, tras esa, esa Unión Soviética que es tan enigmática. Pero claro, Mercedes, como buscadora, como hambrienta de conocimiento, pues se inició licenciándose en la filología rusa, pero después empezó a trabajar también como profesora de lengua y literatura rusa. Pero claro, no quedaba ahí la cosa porque después Mercedes en todo esta vorágine de cambios sociales, pues haya decidido dar un salto y venir para aquí, venir en búsqueda de esas raíces españolas que tenía. Y aquí, si ya había sido licenciada en filología rusa y había trabajado como profesora de en lengua y literatura rusa, pues aquí se graduó en trabajo social y se licenció en antropología social y cultural. Entonces decimos, vale, pues ahí queda la cosa. Pues no, porque esta mujer que está muy apasionada de esa antropología, de esa filología, también es una apasionada del misterio, en su vertiente más con los pies en la tierra al mismo tiempo que mirando hacia el cielo. Pero claro, no queda ahí la cosa, porque Mercedes es vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Pero como ahí no queda la cosa y no se cansa, pues es directora de la revista digital Antropología y Tradiciones Populares y también es colaboradora de Cuarto Milenio. Entonces, claro, la historia es cómo no íbamos a conversar con Mercedes y cómo no íbamos a investigar un poco acerca de su propio mundo porque pues lo amerita, porque es una persona que tiene ese deslumbramiento. Y claro, Mercedes, yo lo primero que me gustaría preguntarte es, que a veces lo pregunto, ¿no?
¿de dónde sacas ese tiempo para hacer todo esto? Sí, esto me preguntan muchos. Todos me dicen que tengo más de 24 horas, pero no, ¿sabes en lo que me ayuda? La organización soviética. En la Unión Soviética, desde los pequeños, nos enseñaban estudiar, porque todos en la universidad me decían, no, es que tú eres muy lista. Digo, no, no soy lista, sé estudiar, porque me enseñaron a hacerlo. Y entonces, claro, siempre tenemos calculado el tiempo. Necesito tiempo para esto, para esto, para esto. Entonces, claro, yo, por ejemplo, hago cada mes, yo me pongo objetivos. O sea, del mes. Y voy después tachando, este lo ha hecho, este lo ha hecho. Y el tiempo se abre. Cuando haces cosas que te gustan, el tiempo se abre solo y alcanzas de hacer muchas cosas en el mismo tiempo que una persona pues, puede tardar 3 días. A mí me sale más rápido. Suerte. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, se me ocurre una pregunta a bote pronto que quizás viene ad hoc, ¿no? Tú has hablado del tiempo, pero Mercedes, para ti, ¿qué es el tiempo? Porque claro, ese tiempo ruso, que no es el mismo tiempo que puede estar en, qué sé yo, en la Patagonia Argentina, donde todo es distinto, pero claro, ¿qué es el tiempo para ti? Mira, yo como buena antropóloga, entonces yo siempre he buscado, de antropología lo llevaba en la sangre. Yo tengo dos cosas en mi corazón. Es ayudar a la gente y después mi pasión es saber nuestras raíces y siempre hago preguntas de dónde vengo, a dónde voy y qué hago aquí. Entonces, buscando esto, siempre me he preguntado lo del tiempo. Eso de que tiempo es lineal, no lo es. De hecho, hay Nikolai Kozyrev, un científico soviético, que estaba defendiendo su tesis que el tiempo no es lineal, demostrando que en Polo Norte tiempo ocurre de otra manera, que tiene su masa de energía. Y a esto yo me acerco más a este pensamiento, que es lineal. Es como sabes cuando vemos una estrella, por ejemplo la que ha muerto. Nosotros vemos su luz, pero vemos el presente y ya vemos el pasado, porque la estrella no está. Y si movemos el telescopio, vemos dónde va a aparecer la luz, a la izquierda o a la derecha de la misma estrella. Es el futuro. Entonces, ¿cómo puede ser lineal? No puede. Para mí no puede. Pero a mí me gusta mucho la teoría de los indios Terrama de Costa Rica. Ellos dicen que el tiempo está en espiral. Entonces, cuando vemos un déjà vu, dicen que cuando va en espiral hace shock. Mm. Y entonces así vemos el déjà vu, porque tiempo es lo mismo. Por ejemplo, los chamanes siberianos, ellos no dividen el tiempo. El tiempo de sueño para ellos es lo mismo que de vida. Entonces, claro, el tiempo es... Nosotros definimos el tiempo y yo creo que siempre cuando ponemos definición lo cortamos, el hecho en sí. Entonces, claro, por este tiempo yo adoro el tiempo y yo creo que puedo hacer con el tiempo lo que me da la gana. A veces no me sale, pero yo intento. Qué bueno, qué bueno. Y en ese tiempo, claro, si viajamos a tu infancia, a la Mercedes pequeñita, ¿cómo, cómo eras esa Mercedes pequeñita que se metía en tantas cosas? Y en esa infancia allí, ¿cómo era? Sí, mira, la verdad es que cuando hablan del comunismo, de la Unión Soviética, enseguida aparece como las rejas, que no puedes hablar, no puedes vivir. Yo realmente he sido una niña feliz. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos otra religión, que era comunismo, que yo lo considero una Ujú. religión, pero yo creía fielmente a todo. Yo era el jefe del Partido Comunista Juvenil. De pequeña, nosotros a los pequeñajos en la Unión Soviética, 3 meses estaban en campamentos para que los padres pudieran trabajar. Entonces, 2 meses tocaba bosque y un mes en la playa porque decían que estar en la playa de mucha salud a los niños. Entonces, claro, yo siempre allí era como la coordinadora de mi grupo y yo siempre estaba haciendo, siempre he sido muy activa. Entonces, claro, esto pues a veces ayuda, a veces estropea. Pero fíjate, yo ya de joven iba a Moscú a comprar los discos de vinilo de charlas de Lenin. Ujú. O sea, yo escuchaba a Lenin y entendía lo que decía. Lo curioso es que lo entendía. Entonces, claro, nosotros teníamos, por ejemplo, pago todo simbólico. En invierno, la calefacción era hasta en los portales. O sea, yo no me acuerdo tener este frío como he tenido en España. Ujú. Nunca. Yo aquí pasé muy mal los primeros años con el frío que he tenido. Después no teníamos tantos tipos de embutido o pantalones jeans. No, nosotros teníamos ropa para vestir,
no pensábamos cómo vamos a terminar el mes y si queríamos un coche o un piso, pues tú estabas en una cola y después conseguías esto. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, yo sí tengo una niña muy feliz y muy bien educada. Entonces ya, por ejemplo, en mi casa estaba llena de Ujú, libros. Y yo cuando empecé a leer, yo empecé a leer pues las obras completas. Venga, Balzac, las obras completas de Balzac. Zala, las obras completas. Y yo iba obras completas. Entonces, claro, allí era, ¿sabes? Allí la cultura es que te enseñaban a ser culto. Bueno, se preocupaban, por ejemplo, nos obligaban, cuidado, nos obligaban ir a una vez al mes al teatro de ópera y ballet. ujú. Claro, nosotros éramos pequeños, decíamos, madre mía. Pero ahora cuando me preguntas sobre el ballet y sobre ópera, yo entiendo de lo que hablo. Porque al final, primer año va mal, segundo mal. Y después te gusta, y después entiendes, y después buscas. Entonces, claro, a mí, o sea, que no podíamos hablar, yo nunca he sentido que no puedo hablar. De hecho, ahí siempre hablan con doble sentido, entonces los que entienden saben de lo que hablas. Es una manera de hablar. Y además era muy gracioso, porque se utilizaba mucho humor. Entonces, claro, a ver, teníamos, por ejemplo, a Borges prohibido, no podíamos leer, no sé por qué. Cortázar teníamos prohibido. Y yo el primer libro de Cortázar leí La Rayuela, leí pasado a máquina con papel de carbono. Ujú. Y te dejaban una noche. Tienes una noche para leer. Entonces yo siempre he dicho, el que ha vivido en la Unión Soviética y decía que muchas cosas no eran accesibles, no, eran accesibles. Si tú querías, tenías acceso. Entonces, claro, yo siempre me acuerdo de mi vida muy feliz y cuando se rompió la Unión Soviética es cuando he dicho, ya no quiero estar aquí. Y vine para Ujú. España con mis abuelos. Y es interesante porque entiendo que, por ejemplo, en tu pubertad, en tu adolescencia, lo que tú decías, ¿no? O sea, leer determinadas cosas, lo de los discos, que entiendo que también te generarían socialmente, antropológicamente, una idea de estar viviendo una realidad única, ¿no? Comparándola con lo que podía estar ocurriendo en otros países, ¿no? Es decir, estoy viviendo algo que igual es un misterio para otros países, pero que yo lo estoy viviendo aquí y que es muy difícil de transmitir si no lo vives aquí, ¿no? Sí, no, además yo tampoco sabía lo que pasaba en otros países. O sea, nos enseñaban noticias, pues los países amigos, pero yo no sabía qué estaba pasando en Estados Unidos. Sí sabíamos que hay vaqueros, que hay grupos de rock, que nosotros teníamos un lugar para cambiar los discos, porque si yo traía de España Pink Floyd, yo después al escuchar, no sé qué, ya cambiaba por otro grupo, ya AC/DC, entonces íbamos cambiando ahí. Entonces todo era accesible Ujú. si querías. Pero mi realidad, porque yo muchas veces me iba a las aldeas, me llevaban a las aldeas y es una realidad como diferente. No es como la Unión Soviética. Tú entras y entras en un cuento de bosques de abedules, que les echo muchísimo de menos el bosque de abedul. El río, todo verde y es precioso. O el invierno en Ucrania, por ejemplo, donde yo viví, estrellas son enormes. Hasta el poeta Alexander Pushkin describe las estrellas de Ucrania. Parece que le tienes encima de ti, son enormes. Y eso de ir por la nieve, por la noche, entre las casuchas esas tapadas por la nieve, estas estrellas, es impresionante. Entonces, claro, las aldeas era como un cuento. A ver, la vida ahí era dura, la verdad, pero tenía su encanto y toda la gente tenía su encanto, entonces yo adoraba ir a las aldeas, era mi ocio preferido y claro, hablaba con todas las abuelas y me contaban todas las historias y yo estaba ahí. Y eso es una cosa que te quería preguntar también, porque mm, me ha venido un poco la idea de los primeros cortos de animación rusa, que era fantástica, ¿no? Y había Sí, algunos que eran tan potentes, y sí. yo los colecciono, por decirlo así. Y claro, eso me ha traído a la cabeza el hecho de pensar, cuando has dicho lo de las abuelas, que te contasen cosas. ¿Cómo era esa tradición oral? Porque tiene que haber sido fascinante, ¿no? El hecho de que te contasen leyendas, que a lo mejor eso contribuía también a que luego tú, pues, te embarcases en lo que te embarcaste profesionalmente, ¿no? Pero que te contasen esas leyendas, la manera de contarlo, tiene que ser muy curioso, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, a los niños de la Unión Soviética los cuentos se contaban desde los pequeños. O sea, a mi hijo, por ejemplo, cuando tenía 2 años, él sabía ya versos y cuentos en ruso y hacía movimientos lo que tenías que hacer con el verso. O sea, es una cosa que desde pequeña, de hecho, yo terminé leerlo, bueno, no.
Yo nunca terminé de leer los cuentos, pero le he apartado el libro de los cuentos con unos 18 Ujú. años. Cuando estaba a punto de casarme, seguía con los cuentos. Cuando ibas a la aldea, sobre todo cuando hacía frío, ahí en casas había como una chimenea, así donde cocinaban dentro y lo calentaban en invierno y lo sentábamos ahí, los niños subíamos arriba de ella porque estaba calentito y las abuelas se sentaban porque ahí es una costumbre de hacer unas alfombrillas con telas y entonces estaban haciendo esas alfombrillas y contaban historias y cuando decían, ¿y qué es que te cuento de miedo? Sí, cuéntame de miedo. Entonces era costumbre de por la noche contar a los niños cuentos. Entonces, claro, yo he crecido entre cuentos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me encanta porque, claro, yo recuerdo cuando era pequeño, había un cuento que se llamaba Tabardo a su lado del revés cortado. Y era un cuento que era ruso. Lo que pasa es que la traducción era esa, Tabardo a su lado del revés cortado. eh, y claro, era tan curioso, tan curioso. Y pensaba, claro, es eso, ¿no? De cómo se contaban las cosas, porque yo de pequeño en Perú me las contaban y para mí, cuando me contaban todo, claro, yo imaginaba cómo era el sonido del viento. Cuando me decían que la bruja pasaba por determinados bosques, claro, me imaginaba esos bosques, claro, con la naturaleza que hay allí. Entonces entiendo que también en tu caso, de una forma u otra, te condicionaría también, ¿no? A tu propia visión de la realidad, ¿no? Y, No, además, el pueblo es muy supersticioso. Los eslavos son muy supersticiosos. Entonces, desde pequeño te dicen, no sirves en casa. Eso no lo hagas. Eso no lo... Siéntate antes de ir de viaje. Y esto va, o sea, lo llevas en la sangre. O sea, por ejemplo, ya con mi hijo, que nació aquí, no tiene nada que ver, pero él ya sabe que no puede ir de viaje si no se sienta un minuto. Entonces ya lo hace y dice, venga, yo lo hago porque está pesado, no me dejará salir. Y ahí había muchas cosas conectadas de las costumbres ujú, antiguas, porque, mira, hay una película de Taras Bulba que está en español sobre la obra de Gogol y él dice sentarse. Y mi hijo cuando lo vio dice, estamos hablando de una costumbre de hace 600 años. Digo, ya lo sé. Entonces, todas esas costumbres siguen. De hecho, cuando llegó el poder bolchevique, fue como doble fe. O sea, dejaron de hacer cosas, pero seguían ya, haciendo. No, no dejaron del todo. Sobre todo en las aldeas, seguían los rituales de los tiempos de naturaleza. Seguían todo eso. Aunque no se montaban las fiestas grandes, pero entre los aldeanos lo hacían. Entonces es curioso, como sabes, pero vivían en un coljós, en la Unión Soviética pura y dura, pero tenían estas qué costumbres. interesante, qué interesante. Pues estamos hablando con Mercedes Pullman, que Mercedes, eh, ya veis cómo hay un punto de apertura interesantísimo y muy rico para escarbar. Pero es que claro, como Mercedes es una alma inquieta, pues un buen día se puso a escribir y sacó un libro que era Los secretos mejor guardados de la KGB, que es un libro que, claro, mm, cabe preguntarse, wow, o sea, escribir un libro así es meterte en un terreno quizás un poco peliagudo también, ¿verdad? Quizás por la mitomanía que nosotros podemos tener respecto a la KGB y a lo que supone, pero no deja de ser algo arriesgado y sobre todo algo arriesgado por parte de quien ha vivido allí, quien sabe cómo es esa realidad, ¿no? No el filtro que nosotros tenemos por la Sí. información, sino que tú lo has vivido, tú lo has visto tal cual, ¿no? Sin edulcorar o sin exageraciones. Entonces, ¿cómo se planteó el hecho de hacer este libro? ¿Cómo te lo planteaste? Bueno, es que tú no sabes, pero yo quería entrar en en la escuela de KGB. Yo era, bueno, defensora de mi patria a más no poder. Y entonces, claro, los de KGB me ofrecieron entrar a la escuela. Y yo he dicho que sí. Bueno, cuando se enteraron mis padres, bueno, desmayados, hablando con mi hijo, tardaron como un mes de convencerme de que no vaya, porque diciendo no vas a tener vida, no vas a tener nada. De hecho, he colaborado con la KGB, pero ¿sabes lo que pasa? Ahí colaborar con la KGB es como Hacienda. Hacienda somos todos, pues ahí KGB son todos. O sea, igualito. Y si te vienen y dicen, oye, tienes que hacer esto, pues lo haces. Y ya está, porque no tienes más remedio. Más vale hacerlo que no Ya, hacerlo. Pero yo realmente no, yo quise hacerlo porque tenía que desenmascarar una célula nazi. ya. Y entonces, claro, yo me incorporé ahí en el grupo, tenía que aprender las cosas esas raras de Auschwitz, Hitler, Heil, todas esas cosas. Y me arrestaron junto con ellos. Ya, Y fue desagradable a más no poder. Porque claro, me tenían que arrestar con ellos. Si no, pues mi vida correría peligro.
Después ya, pasando la noche en el calabozo, ya me sacaron y ya me protegieron, pero claro, tenía que ser todo. Entonces, después de eso me ofrecieron a trabajar. Y a mí, como me gustó la experiencia, además yo soy antinazi total, entonces, claro, yo digo, sí, 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 yo voy a entrar. Y, y además me conocían como los, digamos, de mi ciudad de arriba, pues ya dicen, bueno, te ayudamos, no te preocupes. Y bueno, al final no entré a la escuela y cuando me fui a España, que yo me fui de vacaciones y no volví. Como estaba el caos en la Unión Soviética, digo, mira, yo voy y no vuelvo. Pues, pues llegaron a mi madre dentro de medio año, preguntaron, oye, ¿no vemos a tu hija por ciudad? Dice, no, es que ella vive medio año en España. Entonces, claro, yo sabía cómo funciona KGB, porque es que yo lo he hecho, sé cómo funciona. Y cuando decidí escribir el libro, digo, sería interesante escribir este libro, pero empezando por la historia de la KGB. Entonces, por ejemplo, las 50-60 páginas son duras porque es pura historia de la KGB. Y ya después paso pues, a las sociedades secretas, a vampirismo, revolucionario y todas esas cosas. Pero ya sabía más o menos. Pero a ver, no he publicado ningún documento secreto. Entonces no me van a venir a buscar. Ujú. Porque realmente yo he utilizado lo que hay. De hecho, yo he pedido un documento en el archivo central de la KGB y me dicen, bueno, te vamos a avisar, danos 3 meses, te vamos a avisar para que vengas aquí. Digo, espera, el Moscú no me pilla de camino. Dice, no, es que no puedes escanear, no puedes nada. Digo, ¿y por qué tardáis 3 meses en encontrar un papel? Y me ha dicho la chica, porque está en cajas, no está escaneado. Y los archivos son kilométricos, van con una especie de cochecito a buscar. Y dice, hasta que localizamos la caja, que puede estar ahí o puede no estar Ujú. ahí, tú puedes venir a consultar ese documento y ya está. Y irte tan feliz. Digo, pero si esto no me vale, dice, pues es lo que hay. Entonces, hay muchísima documentación que hasta puede ser que ya no está clasificada, pero está ahí. Y claro, nadie piensa empezar a buscar. Entonces, claro, yo he utilizado simplemente, yo sí que he pedido ayuda a los chicos que viven allí. Cada vez que veo un documento, lanzo, digo, ¿este es verdadero o falso? Y ya me dicen, no, Merce, está falso. Y hay unas falsificaciones impresionantes. Hay un documento que a Stalin le avisan sobre un ovni y escriba a Mikhail Gerstein, que es ufólogo más famoso de Moscú, y dice que este documento es falso. Dice, yo tengo el original. Y yo estaba tan feliz que encontraba. Entonces, claro, con Rusia hay que tener muchísimo cuidado para escribir, para que, por eso, por ejemplo, yo pongo muchas fuentes de dónde lo saco, que sí que están en ruso, pero si alguien quiere verlo, están ahí. Y realmente es lo que más cuesta, o sea, buscar una fuente verificada. Pero Claro. bueno, he llegado, he llegado. Y mira que escribes sobre la KGB, pero antes te metes en el mundo de los cuentos de la gárgola y entonces haces cosillas ahí con ese universo tan fascinante, ¿no? que hay alrededor y que ya lo vas trazando en lo que nos estás contando, ya nos vas dejando pequeñas pistas de cosas, ¿no? Cuando has dicho lo de la ufología, que ya hablaremos también, pero claro, y lo de la gárgola, los seres mágicos, todo esto que es antropología pura y dura, ¿no? Y que también entronca con los arquetipos. Y me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando has estado hablando antes, pensaba, claro, la ufología, documentos secretos, pero al mismo tiempo hablas de ese chamanismo, ¿no? Que es tan interesante. Cuando hemos hablado hace un momento acerca de las leyendas que te contaban y del folclore, ¿no? Y de esos paisajes. Y yo quería preguntarte, un poco ya entrando en tu experiencia personal respecto a todas estas cosas, porque evidentemente, claro, escribes sobre ellas, las has estudiado, pero, pero claro, el punto vivencial es importante en todo esto, porque es como hacer antropología de ti misma, ¿no? ¿Cómo se gesta en ti este interés, esta fascinación por estas cosas? ¿Cómo lo llevas? Sí, sí, tiene razón, tiene un camino. O sea, yo creo que el camino que he hecho es descubriendo a mí misma. De hecho, este año ha sido como más productivo. Yo iba poco a poco, sin darme cuenta. Aprendía una cosa, aprendía otra cosa. Me planteaban nuevas preguntas. Iba a buscar las nuevas preguntas. Y es como un desarrollo, es como un camino de sabiduría. Entonces, por ejemplo, este año yo creo que ha sido el año revelador de mi vida,
porque he descubierto tantas cosas, hasta viajando por España, y he aprendido tantas cosas, me han sucedido tantas cosas que dices, es por algo. O sea, de hecho, mira, estoy hablando y se me pone pelo de punta porque he vivido experiencias, podríamos llamar religiosas, y dices, no me lo puedo creer que esto me está pasando. Entonces, todo esto te lleva, y te lleva a un conocimiento muy profundo. ¿Sabes? Hay un dicho asiático, dice, conocimiento accesible para todos no es profundo. Ujú. Entonces, ahora sí lo entiendo lo que quieren decir. Porque sí, yo puedo saber un poco de esto, pero nunca voy a entender con profundidad un tema. Como por ejemplo del chamanismo, ¿no? Yo adoro a los chamanes. He visitado un chamán, el verdadero, no el verdadero. Y he vivido esto, o sea, y lo he hecho mal, o sea, tenía que repetir. Pero esto me abría, ¿sabes? Es como abrir tu subconsciente a más y más y más. Cuanto más conocimiento, más se abre y más empiezas a entender. O sea, yo me siento afortunada por aprender a enriquecerme de esta manera. O sea, me siento muy feliz y desbordada de sensaciones. Y Mercedes, en todo esto, porque claro, me pregunto, eh, cuando has dicho lo del chamanismo y todos estos saberes tan ancestrales que son parte de nosotros y que nosotros somos parte de ellos, antropológicamente, ¿cómo consideras el papel, por ejemplo, de cosas como la iniciación? ¿Cómo lo contemplas? Por supuesto, o sea, estamos hablando de ritos de paso. O sea, todos tenemos ritos de paso. Todos los pueblos del mundo tienen ritos de paso. En cada país es diferente el rito de paso. Hay atrocidades que nosotros con nuestra mente occidental no podemos ni aceptarlo, pero para ellos es tan normal. Y la cuestión de un antropólogo es no juzgar esto y aceptar como una realidad, que a veces cuesta muchísimo aceptar estas realidades que a mí me parecen muy crueles, pero son los ritos. Entonces siempre hay una iniciación. ¿Sabes que los eslavos no daban nombre al niño y a la niña hasta los 12 años? Porque no estaban preparados para tener su nombre propio. Ujú. Le daban uno como, de hecho, le llaman niño y niña. Y a los 12 años, el sabio o el anciano de la comunidad hacía un viaje, una meditación con el niño donde se sabía el nombre, pero solo sabía el niño. Y cuando el niño volvía en sí, sabía que tiene que decir otro hombre. Entonces su verdadero lo sabían los elegidos. Fíjate la iniciación con 12 años. Estás viviendo sin nombre, porque todavía no estás hecho para iniciarte en la vida. Y ya a partir de ahí, claro, a mí me parece todo esto pues fascinante, porque realmente yo me acuerdo, con 10 años, acuérdate, eres un chaval, corres, pelota, bicicleta, no sé qué, no te paras a pensar, pero ya con 12 empiezas a cuestionar. Y yo creo que la iniciación puede llegar a esta edad o puede llegar mucho más tarde. A mí, por ejemplo, me llegó más tarde la iniciación. Cuando yo creo que la etapa de iniciación es cuando empiezas a profundizar en ti mismo. Entonces, esta es la etapa. Entonces, acabas de empezar el camino y podemos empezar a los 30, a los 40, a los 20. O sea, cada uno la suerte que tiene, o podemos ni empezar, que esa es otra. Pero claro, cada uno elige, ¿sabes? O sea, y yo no puedo decir que es destino porque estoy con Schopenhauer que dice las estupideces que cometemos en la vida solemos llamar destino. Entonces, destino yo creo que yo tengo mucho peso en mi destino. Y claro, he hecho estupideces, por supuesto, como todo el mundo. Pero yo creo que de ahí vas aprendiendo y empiezas el camino de iniciación. Y claro, en mi caso fue más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Y Mercedes, porque claro, estamos hablando de la iniciación, hemos hablado del chamanismo. Recuerdo haberte visto en una conferencia sobre chamanismo siberiano que fue alucinante. Y claro, me pregunto, que igual es una tontería la pregunta, pero me pregunto, en el chamanismo que es tan profundo, que es tan cosmogónico también, por decirlo de algún modo, eh, ¿hay realmente diferencias entre el chamán y la chamana? ¿O hay una fuente que, digamos, da igual el género y es una fuente tan grande que abarca todo? Es una pregunta que me hago, no sé.
Sí, no, no hay diferencia entre género. Lo que sí que chamanes severianos dicen, el chamán no se hace, solo se nace. Entonces, claro, todos lo que pueden aprender de todas las chamánicas no valen para nada. No es un chamán. No tiene el poder de estar al mismo tiempo en dos mundos. Un verdadero chamán sí. De hecho, tiene la enfermedad chamánica, lo llaman, que es, yo creo que siempre, o sea, la enfermedad chamánica es tener tu conciencia alterada todo el rato. Entonces, claro, los científicos le han llamado la enfermedad chamánica porque, claro, tienen dobles entidades o triples o cuádruples. Y, por ejemplo, un hombre, cuando empieza a hablar con los espíritus, puede convertirse en la mujer, Ujú. porque los espíritus dicen que es mujer. Entonces, hay chamanes travestidos realmente. O sea, un hombre puede llevar vestidos de mujer y la mujer puede vestirse de Ujú. hombre. Pero esto no importa porque realmente no hay género ahí. O sea, es indiferente. Lo que sí que pasa, no pasa de madre a hijo, pasa de abuelos. Ujú. Después también debes tener una anomalía en el cuerpo. Cuando, cuando ya te ven que tienes, no sé, puedes tener dedos torcidos, manchas de nacimiento, lo que sea, alguna identificación anómala en tu cuerpo. Y al chamán no empiezan a enseñar hasta los 12 14 años. O sea, allí a cuando entran en la escuela y cada vez que entran tienen que ganar todos sus atributos, el tambor, las campanillas y todo, tienen que ganar. Ujú. O sea, tienen que hacer rituales y conseguir cosas para ganar esto. O sea, nunca ahí nadie da todo así, ¿sabes? De regalo. Lo ganan. Y en el chamán puede haber, imagínate que con esos 13 14 años, si se le quiere, se le empieza a preparar, por decirlo de algún modo, él puede renunciar y decidir no serlo, negarse a esa realidad, negarse a que su realidad es esa, puede hacerlo. A ver, realmente no. O sea, es el elegido y después, o sea, él puede no hacerlo, pero después terminan muy mal. O Ujú. sea, muchos mueren, otros terminan en manicomios porque no tienen el guía, porque claro, más o menos tú piensas que no actúan como la gente normal. Entonces necesitas un guía. Y si tú niegas de este guía, entonces estás perdido. Y tienen un destino bastante triste si no lo aceptan. Entonces, en la mayoría de las veces lo aceptan porque saben que es el único camino. Pueden practicar más rituales o menos, pero tienen que seguir el camino. La antropología y las tradiciones populares son tan llenas, tan vastas, tan interesantes, que me imagino que también, conociendo tantas realidades como conoces, pues a lo mejor te habrás planteado, imagínate que estás en las urdes y decir, wow, es que esto que está ocurriendo aquí es lo mismo que ocurre en una zona siberiana donde no hay nadie. Y la gran pregunta es cómo ha ocurrido esa conexión, cómo han llegado esos, ¿no?, esos mecanismos de que esos arquetipos se utilicen en un punto, que se utilicen en otro, cuando en algunas épocas no se podía viajar a esos sitios. O sea, cómo es interesante, ¿verdad? Sí, tú has hecho la pregunta del millón y lo que sí que entre antropólogos se está discutiendo. ¿Y sabes lo que yo pienso? Que es la memoria genética. O sea, todos somos el mismo pueblo, venimos. Ujú. Entonces hay algo en los genes porque mitos se repiten. Todos los mitos se repiten. O sea, de inundación, de creación de tierra, o sea, se repiten casi todos los mitos. Y por ejemplo, yo encontré en Cantabria, le dicen, o sea, hay una leyenda que las brujas se convierten en las serpientes para mamar la leche o ordeñan las vacas de la leche hasta sangrar las urbes. Y en Rusia encontré la explicación a esto. Resulta cuando las brujas van al sabás, o sea, a la aquelarre, uh, ofrecen la bebida a las fuerzas oscuras, que es manjar para ellos, la leche con rocío. Mm. Entonces necesitan esta leche. Entonces, claro, todo está, por ejemplo, también en España predomina un dicho que si la gallina canta como el gallo, mal presagio, muy mal presagio. En Rusia hay un dios de trueno, Perún, y su representante es el gallo. Y cuando Perún se enfada con la gente, obliga a la gallina a cantar el gallo para que la gente sepa que él está enfadado con la humanidad.
Entonces todo está interconectado. Y claro, a mí me asombra muchísimo porque es que encuentro coincidencia y digo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y claro, esto no tiene explicación. Porque claro, podríamos decir, pues, yo qué sé, podría haber un montón de migraciones y de migración se cambia el mito. No, no, no. Hay sitios, hay lugares donde no había migración y hay mitos. Entonces, por ejemplo, la mitología eslava es muy parecida a la de iraní. ¿Qué pintan? Irán y Rusia, pues algo pintan. No sé el qué. Entonces, claro, hay esas conexiones raras, pero también cada vez me estoy convenciendo más que todos somos una parte del cosmos y que somos como algo único. O sea, estamos interconectados. Por esto coincidimos en muchas cosas. Por esto nuestros mitos son iguales, porque somos algo único que tiene ramificaciones, pero proviene de algo único. A eso estoy llegando yo ahora, pero claro, me falta. Y es fascinante porque has mencionado la huella genética y no deja de ser un gran misterio, ¿no? Que tengamos una huella genética, pero que nos conecte con algo tan extremadamente sutil, tan potente y tan transformador, ¿no? Y sobre todo tan fuerte que a pesar del tiempo pasa y en lugar de debilitarse, al contrario, coge cada vez más entidad, cada vez más, Sí, ¿no? sí, Es algo fascinante. Pero sí, también es fascinante... Perdona. somos las máquinas perfectas. Eso. Y eso me lleva a otro tipo de cosas, porque claro, em, estamos hablando de antropología, de esa tradición popular, de ese sentir popular, de esa forma de entender la vida a través del paso del tiempo hecho carne, ¿no? Hecho pensamiento. Pero claro, si le vamos los ojos al cielo, pues tú también la ufología es un tema que te interesa, ¿no? Entonces, claro, la antropología y la ufología es que están mano a mano también, evidentemente, ¿no? Y, 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 y también el uso y el juego del arquetipo, pero también al mismo tiempo el, el poder de lo desconocido, de lo que está ahí, de lo que no acabamos de comprender y que podemos ponerle muchas explicaciones, pero que son explicaciones de nuestro tiempo y con las herramientas que tenemos, pero ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿No? Es que es fascinante, porque por ejemplo cuando en Cuarto Milenio hablabas de los ovnis en la Unión Soviética, ¿no? O en cosas como Humo y su conexión con la URSS, o sea, es que es fascinante. ¿Y cómo escarbas en todo esto? Claro, no, sabes, yo muchas veces yo me propongo el pensamiento. Por ejemplo, el paso de Atlas, ¿cómo descubrí la solución? Yo iba por la mañana al trabajo, yo voy andando y estaba pensando en cosas de mujeres. De repente digo, helicóptero, ya está. Helicóptero explica todo. Y ya tengo la solución. Pero claro, doy vueltas. Porque muchas mujeres piensan en una cosa. Yo pienso en estas cosas raras. Entonces, das con ello porque vas por el camino equivocado, después eliges otro y después lo encuentras. Y por ejemplo, los ovnis, estaba claro, por ejemplo, el caso de Humo para mí, está claro, para otros no, y es totalmente respetable, que eran la Unión Soviética. La KGB tenía un departamento de desinformación con 100 trabajadores. O sea, ojo, había 100 personas dedicadas a desinformar a todo el mundo. Entonces, claro, si tú lo lees, los postales de los humitas, es propaganda socialista, que ellos viven todos bien y todos tienen derecho y todos tienen trabajo. Es la Unión Soviética. Y lo curioso, a mí lo que me llamó la atención cuando empecé a un poco a investigar lo del humo, que se terminó cuando murió Franco. ¡Bam! Y se terminó. Y dices, ¿qué pasa? Que ya se pueden permitir el Partido Comunista y Socialista, ya no necesitan de humo. Ya está. Ya está bien. Entonces, claro, esta conexión me parece muy raro. Y además, cuando Jordán Peña declaró que ha sido toda su invención, mira, yo no me lo creo, que una persona tarde 25 años siguiendo mandando postalitos, no. Simplemente yo creo que él ha participado en la operación de la KGB y en la KGB siempre lo hacen, culpan a uno. Dicen, bueno, tú eres el culpable, toma tanto dinero. O sea, le dieron tantos millones de pesetas. Tú eres el culpable y has inventado tú. Le dan la versión, él salió y ya está. Porque además ya estaba mayor, ya le daba igual, realmente, ¿sabes? Y entonces dice, pues bueno, pues vale, pues lo he inventado yo. Pero no, no, yo creo que es una operación muy bien planificada políticamente.
De hecho, yo tengo una caja enorme de toda la documentación del humo y, o sea, es que se ve que es una operación. Y una persona no va a mandar pastelitos 25 años. O sea, se aburre realmente. Pero bueno, lo han aceptado todos y han aplaudido, pues muy bien, estamos contentos. Yo tengo otra opinión y también estoy muy contenta. Ya está. Y es interesante porque, claro, cuando has hablado de que la KGB tenía ese grupo, digamos, pero es que también la KGB tenía un grupo de estudio para las percepciones extrasensoriales, ¿no? Y que eso es fascinante también. Claro, y lo que es alucinante es pensar que se estaba estudiando realmente con un interés muy marcado determinadas cosas, ¿no? Y que no era una cosa folclórica en el peor sentido de la palabra, ¿no? Sino que había una intención allí, es fascinante, ¿no? Sí, sí, además, en la Unión Soviética los poderes extrasensoriales, además, todos superpoderes se consideraban ciencia, estudiaban científicamente, o sea, podían parar una fábrica para probar no sé qué acción humana, o sea, una fábrica podían Ya. parar. Entonces, claro, esto se abrieron, allí sabes lo que pasa que estaban los institutos, o sea, había una red de institutos, ahí se llamaban institutos, lo que llamamos aquí universidad, pero con la temática, podía ser meteorología, física, química, y etcétera. ¿Qué pasa? Para que GB trabajaban toda la red. Entonces, ellos daban el encargo y la gente lo hacía. Y tú has dicho que ha sido, no, no, y sigue. Y siguen investigando, porque yo sigo un programa, ay, a ti te encantaría. De hecho, me gustaría preguntar si es verdad lo que ponen o no, Ujú. porque es la Liga de los Psíquicos. Ojo, ya hay 23 temporadas y ahora son los más fuertes. Y claro, tú ves lo que hacen y dices, pues a ellos ha hecho prueba un tal Anatoly Vinagrada que trabaja 40 años, es un psiquiatra que trabaja 40 años con con los psíquicos. Y dices, pero esto no se ha parado porque no funciona. Pues resulta que no. No te dicen directamente, pero sigue la investigación. Y hace poco han desclasificado un documental de la base 10003 donde educaban a los psíquicos militares. Ujú. Y te lo enseñan como los cadetes ponen la mano sobre el mapa y dicen dónde está el barco. Entonces, claro, o sea, los militares colocan el barco y dicen, dime en el mapa dónde está. Y lo hacen. Después el control del poder. Después utilizan el método de Kamisarov, que es la visión termoóptica. O sea, claro, yo cuando lo vi digo, voy a probar, voy a probar. Mm. Claro, lo he probado. Y a mi hijo, porque obligaba a mi hijo a enseñarme las cartulinas de color, y él me ha dicho, tú fallas cuando empiezas a pensar. Si no lo sabes. Entonces, claro, yo, por ejemplo, de 10 llegué a acertar 8, que también es un nivel. Pero es verdad, sabes algo dentro, no lo ves el color. Pero se piensa, bueno, es que ha salido ya 3 veces amarillo, digo, bueno, Mm. rojo. Claro, fallo. Entonces, hasta mi hijo se dio cuenta y dice, no pienses. Y te sale. Y si cuando no piensas, sale. Entonces, claro, todo esto no se ha quedado. Pues en este programa les hicieron 3 pruebas para entrar. Vinieron como 1000 psíquicos y todos podían hacer milagros. Entonces han puesto un biombo negro y detrás había una bailarina medio bailando. Ujú. Entonces, claro, no adivinó casi nadie. De esta prueba se quedaron 36 psíquicos que más o menos han descrito a la chica, han descrito uno de las imágenes. La segunda prueba para esos 36 era, habían 30 coches y a uno encerraban en el maletero. Ujú. Realizaron ese experimento los ilusionistas, escépticos. Y claro, había gente que va, dice, dice, ¿cómo lo sabes? Dice, es que se ve la energía. Entonces, claro, cosas de estas. Y después vino este psiquiatra y empezó a hacer las preguntas, también le taparon los ojos, y claro, quedan elegidos. Pero claro, esto tiene audiencia millonaria, Ya. además por público, y ya te digo, yo estoy enganchadísima, pero enganchadísima de este programa y de los casos que resuelven y de los casos que, bueno, es impresionante. Entonces, claro, por eso ya ha parado. O sea, todo sigue. Pero es interesantísimo y además es que es eso, como tú dices, todo sigue y siempre cabe la pregunta de ¿y qué se quedará? ¿Qué desconocemos? ¿Qué cosas escondidas, ¿no? Tienes un libro que es Ovnis en Ucrania, o sea,
es que hay tanta cosa que desconocemos y está ahí, ¿no? Y que puede tener tantas lecturas tan distintas, tan especiales, pero claro, me interesa mucho el papel también de lo que es la leyenda, ¿no? El papel del mito, Sí. pero como algo que sin querer vamos construyendo constantemente, lo vamos alimentando. Por ejemplo, hablabas de las brujas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque te vas a determinados pueblos donde es tan potente que aunque no esté el ser, aunque no esté la bruja tal cual, es como si tú sintieses su esencia, sintieses su presencia, ¿no? Es sitios de apariciones donde se supone que ha habido una aparición X de un humanoide o de una virgen o lo que sea, pero sientes algo ahí. Y eso tiene que ser muy interesante porque también me imagino que para ti, que estás, digamos, en los dos mundos, ¿no? En el mundo de la investigación con sentido común, pero también tienes el mundo de la curiosidad con sentido común. Tiene que ser interesante ese tira de afloja contigo mismo, ¿no? ¿No? Por- Sí. No, además, tú sabes que yo he visto una aparición mariana. Entonces estaban un montón de gente. Bueno, me pasó Ujú, de todo ahí. Y cuando se terminó, una amiga mía me dice, esto te pasa por no creer, porque solo he tenido yo la experiencia. Y he vuelto varias veces al lugar y sí. tengo la experiencia. De hecho, ya voy con preguntas preparadas. Y me contesta. O sea, Ujú, vuelvo con respuestas. Entonces, claro, dices, ¿cómo puede ser eso? O sea, a mí cuando me pasó la primera vez, yo 3 meses estaba trastornada. Y primero que hice al volver de Galicia, llamé a mi amigo psicólogo y digo, me ha pasado esto, ¿qué me está pasando? Me estoy ujú, volviendo loca. Entonces, claro, el otro me tranquilizó, dice, no, no pasa nada, alteración de la conciencia, ¿qué puede pasar? Entonces, y claro, yo después, todos los mitos, cuando hablan de hechos extraordinarios, es porque en algún momento se altera la conciencia y puedan ver lo que no podemos ver. De hecho, yo creo que el ser humano ha tapado él mismo este poder. O sea, ujú, nosotros realmente no tememos al estado alterado de conciencia, porque no comprendemos, no sabemos. Y yo creo que simplemente lo ha tapado porque yo creo que todos los seres humanos pueden hacerlo. O sea, campesinos en Rusia, Ucrania, en Bielorrusia, podían cortar las nubes con un cuchillo y se iban las nubes. Y hay crónicas que se iban las nubes y no eran hechiceros. Entonces dices, y yo tengo un libro muy antiguo ruso y ahí está, es como calendario y va día a día y te dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y entonces, claro, yo pues, cada vez me siento, digo, a ver, hoy qué pasa. Y te hablan de todo, te hablan de naturaleza, te hablan de los rituales y te hablan de lo que te puede pasar este día. ujú. O sea, y es curiosísimo este libro. Entonces, claro, es mi tesoro más preciado. Y por eso te digo que los humanos, o sea, deberíamos avanzar. Y me parece que nos estamos retrocediendo. Tanto TikTok y tanto vídeo, tanto todo, es como dices, ay, no vamos para allá. El otro día vi a un grupo de 20 chavales, no hablaban, es que no hablaban. Y dices, ¿para qué os juntas? Y después he pensado, ¿pero de qué van a hablar? O sea, es que no hay de qué hablar. Entonces, claro, yo creo que la humanidad debería pues, cambiar el rumbo y tenía que profundizar en ellos mismos más. Mira, y dices, no hablaban y para qué van a hablar, ¿no? Y ese es un hecho que es muy tremendo porque la pérdida es habla. No somos conscientes que el hablar, que el conversar, que el comunicarnos tiene un poder tremendo, ¿no? Y sobre todo que es una, es una mecánica cultural hiperactiva, ¿no? Que si la perdemos, el aislamiento y la pobreza es mucho mayor en nosotros mismos, ¿no? Entonces es interesante que lo hayas mencionado, ¿no? Y es interesante todo el repaso que hemos hecho contigo. Yo estoy muy encantado de que nos hayas dado tu tiempo y sé que no será la única vez. Y, y además que me gusta mucho y he hecho mucho hincapié en la antropología porque es tan especial y tan interesante y tan necesaria para comprender tantas cosas, pero sobre todo para visitar las partes más desconocidas de nosotros mismos. Y eso no le quita el misterio, al contrario, creo que trae más misterio aún, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta que es una pregunta que mi querido Javier Sierra dejó aquí para quienes pasáis y que es un clásico ya. Y yo Ya, quería preguntarte, Mercedes, ¿crees en el alma? ya, ya sabía yo. A ver,
habría que definir el alma, ¿vale? Yo lo que creo, o sea, yo creo que mi alma está en mi cerebro. O sea, no está en el corazón, no está en el cuerpo, está en mi cerebro. Y allí hay alguna conexión especial energética que te hace, no sé ni cómo definir, te hace como más comprensivo, más compasivo, más el alma está ahí, en alguna parte del cerebro tiene que estar. Porque nuestro cuerpo realmente es mecanizado, todo manda el cerebro. Y yo creo que podemos sentir, amar, llorar, reír, gracias a algo que hay, algún tipo de energía, una conexión especial que nos produce todo esto. Así que yo creo en el alma, pero no sé si llamaría el alma. Pero algo ahí sí hay de esto. Pues yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y quiero decirle a la gente que busque, que rebusquen lo que haces, porque además es que lo bonito es que no tiene pierde y eso es una cosa interesantísima. Que rebusque pues en ovnis en Ucrania, que rebusque en los cuentos de la gárgola, que rebusque en los secretos mejor guardados de la KGB, en la revista digital Antropología y Tradiciones Populares, que vaya a los antropoloquios que estás organizando y que son fantásticos. Hace pocos días estuvo mi querida Clara Taboses y sé que es muy divertido. No pude ir porque no estaba en Madrid, pero me habría encantado. Y que rebusque un poco en lo que la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares hace, porque tiene mucha magia esto y esto es importantísimo, ¿no? Y que rebusquen lo que estás haciendo tú, evidentemente. Y que para eso pues se den un paseo por twitter.com/Mercedes Pullman, en Facebook, facebook.com, mpullman1, en Instagram, instagram.com, Mercedes Pullman, todo junto, que entren en mercedespullman.wordpress.com y que busquen los encuentros cercanos con Mercedes Pullman, que es un podcast que haces también, y que saquen un poco y exploren lo que estás haciendo, que ya digo, es muy interesante y que espero que os haya gustado a todos. Así que, querida Mercedes, te agradezco muchísimo que has estado aquí con nosotros y que nada, que para la próxima pues sigamos escarbando ahí en todas estas cositas. Muchas gracias a ti. Y además recuerda que el 18 de octubre tenemos otro coloquio contigo en Toledo. Ahí, ¿ves? ¿Sabes por qué hemos creado esto? Para el diálogo, para hablar. Porque una cosa es muy bonito cuando das la conferencia, pero otra cosa es tenerte al lado y poder hablar contigo. Es totalmente diferente. Pues, Por eso, vamos. pues te lo agradezco muchísimo, ha sido muy bonito y lo dicho, que nos queda todavía mucho, o sea que fantástico, fantástico, o sea. Y nada, quiero agradeceros a todos y todas que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis compartido con Mercedes y conmigo pues este lapso, que como veis está grabado a la luz del día, pero que lo bonito de jugar con el tiempo, con ese tiempo que hemos hablado con Mercedes, pues hace que ahora que lo estáis viendo sea ya de noche y que sea un jueves. Cuando lo estamos grabando, pues hoy un martes 26 a las 17:28 de la tarde. Me encanta jugar con el tiempo y arrebatarlo un poco. Y quiero pues deciros que gracias por vuestro apoyo y que espero que lo que hayamos hablado con Mercedes lo exprimáis, que saquéis de ella mucho y que lo llevéis a vuestro terreno y que el jueves que viene pues nos veamos y que estemos juntos aquí nuevamente. Así que nada, desde esta tarde pues espero que la noche que estáis viendo ahora todo esto os sea propicia. Nos vemos pronto. Un saludo. aldolinares.com